Tenemos el agrado de que nos esté acompañando en la Universidad Andina Simón Bolívar, el escritor peruano, radicado hace algunos años ya en Sevilla, Fernando Iwasaki. Vamos a desarrollar este diálogo en torno a la idea de lo que significa esta especie de relectura, o esta, sin duda, relectura de un texto clásico de la literatura latinoamericana, hispanoamericana del siglo XIX, y sobre cuya incidencia y vigencia es lo que queremos que nos converse Fernando, así como otros temas que tienen que ver con su oficio como narrador y como crítico literario. Así que Fernando, bienvenido, esperamos que te sientas como en tu casa, aquí en la Universidad Andina. Estoy totalmente en mi casa, Raúl, y tú lo sabes, y estoy muy contento de poder además conversar contigo para toda la comunidad universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vale, gracias. Fernando, la idea de que un texto como este de Olmedo, La Victoria de Junín, se publica en el siglo XIX y a partir de lo que ha dicho alguna crítica al respecto, es sin duda uno de los textos como realmente uno de los grandes referentes de la poesía épica, de la independencia y por tanto de la literatura latinoamericana. Este texto, ¿qué nos está revelando ahora a los lectores ecuatorianos, latinoamericanos? Pues yo creo que nos revela muchas cosas. Para empezar, es un texto que debemos situarlo en su época y tenemos que situar a Olmedo en todas las circunstancias que le tocó vivir. Él era un poeta, un gran poeta, pero al mismo tiempo es recordado casi siempre como un político, como un hombre de Estado. Evidentemente fue ambas cosas, pero la figura del político siempre fagocita, siempre devora a la del poeta. Entonces, cuando se hizo esta edición, el cometido que me encargaron fue tratar de situar a Olmedo y su obra dentro de lo que podríamos llamar el torrente de la literatura. Para que un poeta continúe vivo, aunque sea un poeta del siglo XIX, aunque sea un poeta del siglo XVI o de la Atenas clásica, lo importante es que su poesía continúe dialogando con los poetas posteriores. Entonces, lo primero que me propuse fue tratar de ver de qué manera este poema, La Victoria de Junín, Canto a Bolívar, seguía palpitando en las obras de los siguientes poetas latinoamericanos que habían leído a Olmedo. Por eso decidí que el prólogo debía tener dos partes. Una parte dedicada a la literatura, otra parte dedicada a la historia. Y como deseaba que efectivamente Olmedo dialogara con los autores contemporáneos, hice desde el comienzo una suerte de paralelo con un gran cuento de Borges, que se titula El espejo y la máscara, cuento que está en el libro de Arena, y donde nos narra Borges que se ha producido una batalla, la batalla de Clontarf, donde el rey de Irlanda ha derrotado a sus enemigos y para celebrarlo le encarga a un poeta que escriba una oda en la que se cante la batalla de Clontarf. Esto me sirve a mí, aunque advierto que ni el alto rey era Bolívar ni el poeta Olmedo, pues para hacer un juego de espejos. Entonces, Olmedo efectivamente, para poder escribir aquella oda, tuvo que demostrar, para empezar, que era un consumado conocedor de la poesía clásica. Todo el mundo que estudia la literatura sabe que no se puede escribir una oda fuera de la tradición de la épica, es decir, que hay una suerte de guión épico, de estructura que los poetas deben respetar. Olmedo había leído a los clásicos grecolatinos, Olmedo había leído a los poetas ingleses que a su vez rescatan toda la poesía épica para incorporarla a su tiempo. Estamos pensando en Sir Alexander Pope, a quien además Olmedo tradujo. Y además Olmedo leyó a los poetas españoles contemporáneos suyos que también escribían odas y que también escribían poemas épicos.
Así se explica que Olmedo pues haya leído a Valdés, a Cienfuegos, a Martínez de la Rosa y sobre todo a Quintana, a quien conoció en Cádiz cuando ambos fueron parlamentarios en las Cortes de la Asamblea Constituyente que finalmente promulga la Constitución de 1812. Entonces Olmedo conocía toda la poesía épica de la antigüedad, de la Ilustración y la de su tiempo. Estaba literariamente preparado para escribir una oda de acuerdo a los cánones de la época. Y aquí viene la parte en la que, ya que esta oda se refleja en los espejos de las composiciones anteriores, veamos si le sirve de espejo a los poetas siguientes. Y encontramos que en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, todos los poetas que empiezan a cantar la independencia de sus respectivos países, que cantan las batallas decisivas de sus historias republicanas, o los poetas que simple y llanamente quieren recurrir a ese tono épico para cantar algún episodio de su historia, se inspiran en Olmedo. Como la tradición literaria que mejor conozco es la peruana, pues me fijé en el poeta Augusto Salaverry. Salaverry tiene odas, tiene poemas épicos que remiten directamente a Olmedo, y como sabía que Salaverry era el poeta que más le gustaba a César Vallejo, a quien incluso Vallejo le dedica su tesis, pues acudí a la tesis de Vallejo, donde encontré citas muy elogiosas a Olmedo, y donde además encontré la reverberación de la oda en, por ejemplo, España aparta de mí este cáliz, que son los poemas en los que Vallejo describe las batallas de la Guerra Civil Española. Creo que no puede haber elogio más grande para un poeta que ser leído por los poetas siguientes. Eso es lo que yo deseaba demostrar, ¿no? Esta lectura que hacen los poetas que tú has mencionado y que forman parte de la tradición, significa el hecho también de que toman un referente como Olmedo y su poesía, y que significa a la vez reactualizarlo. En ese desciframiento significa la idea de releer la tradición de la poesía latinoamericana. Creo que todos los poetas construyen su tradición. Todos los poetas gustan enumerar sus lecturas para a partir de ahí explicar de dónde viene su poesía. Y en el caso de los poetas latinoamericanos de Darío en adelante, que son verdaderamente los grandes poetas que trazan los nuevos rumbos de la poesía en lengua española, en esa genealogía está Olmedo. Pienso que Olmedo es el gran ancestro de la poesía latinoamericana, con permiso de Sor Juana, porque Sor Juana escribe en otra época y en otro contexto. Sor Juana forma parte de la gran poesía latinoamericana de todos los tiempos, pero el primer poeta de este nuevo mundo con las nacientes repúblicas es Olmedo. Y con Olmedo comienza una genealogía que prosigue con Martí, con José Asunción Silva, que llega a Darío, a Huidobro, a Neruda, a Vallejo, a Octavio Paz e incluso a Borges, y muchos más que no estoy mencionando por concentrarme solamente en las grandes figuras. Entonces Olmedo es ese poeta, es ese ancestro, forma parte de esa tradición, y aunque hoy en día nos cueste imaginar que alguien escriba odas, que busque una composición estrófica semejante a la de la Victoria de Junín, Canto a Bolívar, la poesía de Olmedo está presente en la poesía de los poetas latinoamericanos, los grandes poetas latinoamericanos que escribieron después de él. Algunos poetas que, como tú decías ayer en tu charla sobre el humor en los tiempos del boom, que hay ciertos autores que pronto creen que están descubriendo la pólvora. Por ejemplo, decías cuando están escribiendo novelas con recursos como lo epistolar, cuando tú decías eso ya lo hizo. El correo electrónico, ¿no? A través del correo electrónico, a través del mail, un poco cambiando los soportes, pero él idea como de que estos autores que tienen un conocimiento cabal de estos referentes, de esta tradición, es lo que
enriquecido sin duda su visión y por tanto sus proyectos de escritura. Mira, a mí, por ejemplo, me seduce la posibilidad en un futuro de ver ciertos poemas de Neruda, porque Neruda también escribía odas, y ver de qué manera hay en esas odas de Neruda, pues, ecos de la poesía de Olmedo. Neruda era lector de poesía él mismo, entonces él no podía escribir odas, llamarlas odas, sin darle un vistazo a las odas clásicas y canónicas. Y aunque Neruda hubiera acudido pues, a las fuentes primigenias de los clásicos, en algún momento también tuvo que haber visto a Olmedo. Entonces a mí me seduce esa posibilidad, creo que son temas, son hilos que ahora que estamos grabando esta conversación, quizá algún joven doctorando pueda pensar aquí en Quito que puede tirar de ese hilo y llegar a una madeja mucho más grande y sacar de ahí una tesis. O sea, sería maravilloso que pudiésemos a partir de esta reedición de Olmedo llevar el interés académico de jóvenes doctorandos ecuatorianos y latinoamericanos por las figuras fundadoras de nuestra poesía. Ese rol de Olmedo de lo que tú lo comentabas en algún momento, de asumir la idea del compromiso como intelectual civil en un proyecto político, ¿no? que para entonces era bastante, digamos, complejo, fundar, ¿no? una nación, lo llevó a desarrollar esta postura sin de pronto renunciar a la idea de que de por medio también estaba el intelectual, el creador, el poeta, y que pudo aportar y de hecho aportó a ese proyecto, ¿no? Esa idea del compromiso, ¿cómo lo miras en una perspectiva actual de un intelectual como Olmedo? Lo que ocurre es que hoy nosotros, cuando asociamos literatura y compromiso, inevitablemente pensamos en Jean-Paul Sartre, con todas estas ideas tan fuertes en los años 60 de los intelectuales comprometidos. Y si un intelectual no estaba comprometido, su obra no era una obra valiosa. Entonces quedaba subordinado lo literario a lo político y, si me lo permites, a lo ideológico. Yo creo que esto ha sido una especie de pensamiento que le ha hecho mucho daño a la literatura. Porque durante décadas hemos tenido grandes comprometidos que escribían pésima literatura. O sea, que no porque el autor esté en lo políticamente correcto, su obra ya se convierte en excelsa, maravillosa y extraordinaria, ¿no? Entonces, esto es algo que Sartre probablemente pues, lo propuso desde la filosofía, pero que nosotros le encontramos una versión más local y menos rigurosa. Creo que no es el caso de Olmedo. Olmedo tuvo que decidir en su tiempo, además en un momento muy vertiginoso en el cual se producían muchos cambios, en tomar decisiones, porque probablemente si no las hubiera tomado él, las hubiese tomado alguien con una menor preparación y con un menor conocimiento. Estas cosas que hoy en día pueden parecer un poco extrañas, en los albores del siglo XIX eran completamente razonables. Países como los que estaban surgiendo entonces no eran países con un alto índice de alfabetización, no eran países que hubiesen integrado a la mujer al mundo, por ejemplo, de la educación, no eran países donde todos eran considerados ciudadanos, porque hay que recordar con vergüenza que en los países andinos a toda la población indígena se le mantuvo al margen de supuestamente los beneficios de las nuevas repúblicas. Los indígenas siguieron pagando tributos indígenas en las repúblicas hasta el siglo XX, para nuestra vergüenza. Entonces yo creo que Olmedo sí fue alguien que se adelantó a todo eso en su tiempo, denunció situaciones horrendas de injusticia, él estuvo en contra del tributo indígena, él tuvo una brillante intervención en Cádiz contra la mita que obligaba pues, a los indígenas a trabajar forzadamente en las minas. Es decir, Olmedo
representa, desde mi punto de vista, la decencia, lo razonable, la honradez. Representa esa figura que yo quise en la fábula de Borges convocar al comienzo del artículo. El alto rey le encarga al poeta una oda, luego le encarga una segunda y le encarga una tercera. Y la tercera oda era una línea, una palabra, que cuando el poeta se la recita al rey, ambos descubren que es como si hubieran cometido un pecado contra el espíritu que deben expiar. Y entonces el poeta se mata a la salida del palacio y el rey se convierte en un mendigo que recorre los caminos de Irlanda. Durante años en la historia de América Latina, nunca nos ha interesado la figura del poeta que muere lejos del palacio, que muere lejos del poder. Siempre nos ha fascinado la figura del rey convertido en mendigo que recorre los caminos de Irlanda, de los Andes, del Orinoco, del Amazonas, de lo que sea. Y nos hemos lanzado siempre detrás de estas figuras sin ser conscientes lo que el poeta representa. Y yo creo que Olmedo representaba todas las virtudes cívicas, todas las virtudes ciudadanas, y que ese es el ejemplo que debemos rescatar para las generaciones presentes. Que sepan que ser un ciudadano supone ser además una buena persona. Pero además la idea de lo que tú señalas, Fernando, en esta visión del compromiso de Olmedo, es que me recuerda que como que Olmedo inaugura algo que va a tener una continuidad en algunos intelectuales latinoamericanos. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el mismo Martí, los mismos modernistas, y luego los poetas de la vanguardia, incluyendo Neruda, como el mismo Vallejo, ambos defendiendo una causa como la República Española, por ejemplo, ¿no? ¿No crees que esa idea del compromiso está expresada en estas actitudes de estos otros creadores que se pone en evidencia en esta idea? Sí, lo que ocurre es que yo, por ejemplo, pienso en Ernesto Cardenal, que es sobre todo un poeta, además un sacerdote, y que fue alguien que creo que tuvo de las más altas responsabilidades en la Revolución Sandinista. No por ello dejó de escribir poesía, ni renuncia a su magisterio eclesiástico. Los poetas e intelectuales anteriores a la idea del intelectual comprometido acuñada por Sartre no tenían por qué, digamos, participar de esa idea sartreana. Quiero pensar en alguien que nunca es mencionado en estos inventarios, el argentino Alberdi, que además traducía clásicos, que además comentó a Olmedo en algún momento, ¿no? Y ese es un tipo también de intelectual vinculado al poder. En América Latina, si los intelectuales han cumplido un rol en el desarrollo de sus respectivas sociedades, ha sido porque todavía en América Latina se respeta el conocimiento, se respeta la formación, se respeta esa posibilidad de pronto proponer una idea válida para todos, cosas que en Europa se están perdiendo, que en Estados Unidos se están perdiendo. Cuando a mí a veces me dicen, es que aquí en España o aquí en Inglaterra nunca le pedimos a los novelistas que estén junto a los mandatarios o que opinen. No, allá en Europa opinan los chefs, los futbolistas, los actores, los cantantes. A mí me parece mucho más digno cómo en América Latina la gente quiere saber qué piensa este escritor, qué piensa este profesor, qué piensa este sociólogo. Porque siempre hay un joven que en esas opiniones encuentra un pensamiento válido para sí mismo, ¿no? Entonces yo inscribo a Olmedo en esa línea y me hago un poquito aparte de lo de Sartre, porque es que yo creo que los intelectuales comprometidos verdaderamente terminaron haciendo un papelón. Esta idea del compromiso me parece interesante tomarla con relación a Olmedo, en el sentido de que sin duda todo creador para mí y todo intelectual, de hecho,
es un sujeto comprometido, ¿no? Y que por tanto todo depende también de las decisiones que este sujeto tome respecto a un proyecto político determinado. Me parece que Olmedo en eso fue muy claro y adscribió este proyecto, se jugó por ese proyecto. El resultado de eso es que el canto a Bolívar es de alguna forma un manifiesto político para mí también, en el sentido de que él pone en evidencia lo que significa la presencia del héroe, porque no se queda en la pura exclamación y en la exaltación, sino que el canto a la vez va evidenciando una especie de desciframiento de lo que significa la irrupción de Bolívar en la historia de los pueblos latinoamericanos y por tanto su proyecto político. En esa perspectiva es lo que a mí me parece interesante y ejemplar la presencia de Olmedo, y que, por ejemplo, en los tiempos postmodernos vemos que la idea del compromiso para muchos les resulta ser de alguna forma algo que les causa, si no escozor, también pavor. Y hay la idea de que no hay que comprometerse cuando se supone que son las personas mejor dotadas, mejor formadas para asumir de pronto un compromiso. Olmedo, es verdad que toma una opción y que efectivamente contribuye a la exaltación de Bolívar, pero también le para los pies. Porque cuando Olmedo hace aparecer al Inca Huayna Cápac como el deus ex machina de su poema, recurso retórico clásico que lo habían utilizado todos los poetas anteriores a Olmedo, que habían escrito poemas épicos, ¿por qué elige al Inca? Olmedo elige al Inca porque sabía que los comentarios reales del Inca Garcilaso habían estado prohibidos después de la revolución de Túpac Amaru II, porque sabía que los descendientes de los incas estaban litigando por conseguir el marquesado de Oropesa, porque sabía que Belgrano, el padre de la independencia argentina, estuvo a un tris de nombrar rey a un descendiente de los incas, porque los españoles que se refugiaron en los Andes cuando San Martín entró en Lima, amenazaron con nombrar rey del Perú a un descendiente de los incas. O sea, Bolívar entra en el Perú con la mosca detrás de la oreja de los incas. Para Bolívar era tan peligroso que siguieran los españoles dentro del Perú como que los descendientes de los incas estuvieran por ahí enredando. Entonces, que Olmedo pusiera al Inca Huayna Cápac en el poema era un desafío a Bolívar en toda regla. Y Bolívar no era tonto, y Bolívar le da a entender que no le gusta la figura del Inca en el poema, pero lo hace con argumentos literarios, como Bolívar se hubiera metido en el otro asunto de lo que representaban los descendientes de los incas potencialmente hablando en la política de la nueva república, pues se hubiera metido en otro charco. Olmedo fue tan inteligente como para dejarlo eso planteado de esa manera. Pero Olmedo entonces se adelanta prácticamente a todos estos investigadores que hoy en día, con el tema de la utopía andina, pienso en el libro del gran Alberto Flores Galindo, fallecido muy joven, Buscando un Inca, donde enumera a lo largo de toda la historia los distintos movimientos andinos que reivindicaban la figura del Inca. Pues Olmedo fue el primero. Olmedo viene a ser el primero que utiliza al Inca y que además pone en voz del Inca Huayna Cápac la unión de la historia antigua, la historia presente y la historia que vendrá. Es decir, que para Olmedo la patria no solamente en un territorio o un estado, que conste que Olmedo tuvo más de uno, porque en algún momento fue un patriota español, en algún momento su patria fue el Perú, en otro momento su patria fue la Gran Colombia y finalmente Ecuador. O sea que se puede ser un padre de la patria y tener varias patrias. Pero Olmedo incluso postula una más, que es la memoria, que es la historia. Y en ese proyecto que esboza Olmedo en la voz del Inca Huayna Cápac, está toda la población indígena que la colonia había más o menos consentido dentro de su esquema de la República de Indios, pero que la República se apresuró en aplastar, cobrándoles el tributo. En esa perspectiva, Fernando, lo que también podríamos hoy descifrar es que Olmedo está planteando el hecho de que ninguna nación
y ningún proyecto de nación iba a ser posible sino incluyendo a ese otro. Sí. Y él hace un reconocimiento de ese otro cuando pone también la figura de Huayna Capac. Lo que pasa es que los libertadores, como digamos todos los líderes, creen que la historia comienza con ellos. Todos sabemos por nuestros conocimientos de historia que tanto los faraones egipcios como incluso los incas, cuando llegaban al poder, todo comenzaba con ellos. Arrancaba un nuevo orden. Es que incluso cuántas revoluciones cuando triunfan nos hablan del hombre nuevo. El hombre nuevo tiene los mismos problemas del anterior, pero en fin. Entonces, Olmedo se apresura, en cambio, a hacer otra cosa diferente. Olmedo para mí está inmune a todo eso. Y cuando en boca del Inca Huayna Capac plantea que tiene que haber esa unión, ese reconocimiento al anterior y de esa otra parte de la sociedad, eso es precisamente lo que no hace la República. Bolívar lo que hace es acabar con las comunidades indígenas. Bolívar lo que hace es expropiar las tierras de las comunidades. Se les declara ciudadanos, pero luego se les expropia. Y por lo tanto, quedaron absolutamente indefensos. Y luego los siguientes gobernantes de las repúblicas andinas vuelven a cobrar el tributo indígena, que a mí me parece lo más vergonzante, lo más racista y lo más absolutamente colonial que se podía haber hecho en esa época. Seguía las prácticas coloniales, ¿no?, vigentes. Fernando, para concluir este diálogo, es que ¿qué revela o qué podría revelar el canto a Junín, la victoria de Junín, cantó a Bolívar, en el contexto actual de la literatura latinoamericana, a los poetas de este tiempo? ¿Qué tú crees que les podría, qué sorpresas van a encontrar al acercarse a un texto de la tradición como este? Diría dos cosas. La primera, no me puedo imaginar a un poeta que diga que es poeta sin leer a otros poetas. Esto que es algo muy normal hoy en estos días que corren, hay gente que dice, no, yo no leo la poesía de otros para no contaminar mi estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de afirmación es un rebuzno en toda regla, ¿no? Entonces, Olmedo era alguien que para escribir poesía, para escribir la victoria de Junín, el canto a Bolívar, tuvo que leer a los clásicos, tuvo que leer a los ingleses, tuvo que leer a los españoles. Es decir, Olmedo leyó revisar una tradición, toda la poesía del estilo en el que él escribía para escribir el suyo. Entonces, primera lección, el conocimiento. O sea, yo creo que Olmedo es un poeta que nos invita a seguir leyendo. Y lo segundo, pues lo segundo es que hay una serie de poemas de Olmedo que no tienen esta ambición cívica, que en cambio son poemas vinculados a la familia, que son poemas que hablan de la felicidad íntima de un padre, de un hermano, de un esposo. Y yo creo que esos son temas en la poesía muy presentes en muchos poetas jóvenes. Nada más ayer estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la poesía de María Luz Albuja, poemas sobre la figura paterna, por ejemplo. Hemos hablado del poeta Eduardo Chirinos y de los poemas acerca de su padre, y yo no puedo dejar de pensar en las coplas de Jorge Manrique, me voy hasta el Siglo de Oro. O sea, en realidad los grandes temas de la literatura son los mismos. Es la muerte, es la infancia, es la memoria, es el viaje. Olmedo fue también un gran poeta de esos temas. Y creo que por más que hoy haya un chico, una chica que esté escribiendo poesía y que no tenga una métrica clásica, que no adjetive ni busque hipérbaton especiales como las que escribía Olmedo, sin duda está escribiendo sobre los temas de Olmedo, sobre el amor, sobre la muerte. Gracias, Fernando, por esta conversación. Muchas gracias. Esperamos volvernos a encontrar muy pronto. Muchas gracias a ti, Raúl, a la Universidad Andina Simón Bolívar, a su Departamento de Letras, de Comunicaciones, y yo me siento, lo repito una vez más, en Ecuador como en mi casa.